Sumando. Vamos a pasar a nuestro estudio de hoy. Así que los invito a que abran sus Biblias en el libro de Oseas. Hoy vamos a ver el mensaje de Oseas. Hemos estado ya por un par de semanas viendo algunas generalidades del libro, más que todo para poder entender, ¿cierto? Entender de mejor manera el mensaje. No es fácil cuando hay un lenguaje, por ejemplo, en este caso, un lenguaje tan poético, ¿ya? O sea, se usa mucho, muchas figuras, ¿cierto? Mucha retórica, como se dice, para poder expresar su mensaje, su profecía en este caso. Y la verdad que por lo menos hasta el capítulo 3, o los primeros 3 capítulos, son como el marco, ¿no? El marco que va a regular de alguna manera todo lo que él quiere decir en su mensaje, o más bien todo lo que Dios quiere decir, ¿cierto? Porque el profeta, tenemos que recordar que el profeta es un mensajero de Dios, es un hombre que fue llamado por Dios para comunicar su mensaje. Y si ustedes se fijan, el capítulo 4 comienza justamente de esta forma, ¿no? Comienza justamente de esta forma, diciendo, versículo 1, capítulo 4, versículo 1, oíd palabra del Señor. Oíd palabra del Señor, hijos de Israel. Es difícil ver una estructura, en realidad, en todo el mensaje. Es como que Oseas salta de una cosa a otra y es difícil seguir como una estructura del mensaje del libro. Pero probablemente el versículo clave del libro sea el versículo 6 de este capítulo, ¿ya? Capítulo 4, versículo 6. Casi la mayoría de los comentaristas, de los que han estudiado el libro, los que lo han estudiado también en el idioma original, ¿cierto? En hebreo, la mayoría concuerdan en que este versículo, el versículo 6, es el versículo clave de todo el libro. Y bueno, vamos a ver también por qué, porque este es el mensaje en realidad. Este es el mensaje principal que Oseas quería comunicar. Entre paréntesis, Oseas, para recordar, no sé si lo dijimos en algún momento, ya no lo recuerdo, pero Oseas significa el Señor salva, ¿ya? Eso significa el nombre. Es como una derivación del nombre Josué, del nombre Jesús, Yeshua, ¿cierto? Es como eh, eh, como a veces nosotros tenemos nombres, ¿no es cierto?, igual así que son parecidos, como eso, Josué, Jesús, ¿cierto?, Josías, ¿ya? Todos esos nombres son o derivan del mismo concepto, ¿ya? De que la salvación es del Señor, o el Señor salva, ¿ya? Entonces, dijimos capítulo 4, versículo 6, probablemente sea el versículo clave del libro, ¿ya? O del mensaje que Oseas quería comunicar. Y dice así: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Recordemos que Oseas estaba viviendo, ¿cierto?, en carne viva, lo que estaba sucediendo entre Dios y su pueblo,
¿cierto? O sea, tuvo que tomar una mujer que le iba a ser infiel, él lo sabía desde el principio. Los hijos que tuvo probablemente ni siquiera eran sus propios hijos, ¿cierto? Y eso era porque Dios quería, a través de la vida del profeta, mostrarle a la nación, mostrarle a su pueblo lo que él estaba sufriendo con ellos, como pueblo, ¿cierto? En su relación Dios y pueblo, en su relación de pacto. Entonces, le tocó a Oseas, de una manera muy dura, reflejar esto, ¿cierto? En su propia vida, ¿ya? Entonces, probablemente por el uso o las reiteradas veces en que Oseas toca este punto de la falta de conocimiento o de que ellos abandonaron al Señor, se olvidaron de Dios, dejaron el pacto, ese sea, ¿cierto?, la raíz de todo el problema, de dónde estaba, ¿cierto?, eh, eh, la génesis, por así decirlo, o la raíz de esta actitud, ¿ya? O esta forma de vida que el pueblo había tomado con relación a Dios, de ser infieles a Dios. Si ustedes se fijan, por ejemplo, ahí mismo, ¿cierto? Está el capítulo 4 en el versículo 1, que leímos una parte nomás, pero dice todo el versículo 1, capítulo 4, oíd palabra del Señor, hijos de Israel, porque el Señor contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad ni misericordia ni conocimiento de Dios en la tierra, ¿ya? Ahí otra vez está tocando el punto de la falta del conocimiento de Dios. El versículo 6 ya lo leímos. Después del versículo 14, si ustedes se fijan, al final del versículo 14, por tanto, el pueblo sin entendimiento, dice, caerá. Otra vez, el mismo tema, ¿no? El tema de la falta de conocimiento. Después, en el capítulo 5, versículo 4, dice, no piensan, capítulo 5, versículo 4, no piensan en convertirse a su Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos, y no conocen al Señor. Nuevamente, no, el punto, ¿no? No conocen a el Señor. Y capítulo 6, versículo 6. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Más que holocaustos. ¿Se da cuenta? Entonces uno puede ver que este es el tema central en realidad del libro. Este es el mensaje. Esto era lo que Dios, por medio de su profeta, quería hacerle entender a su pueblo. Esto es lo que está provocando, esto es lo que está causando de que ustedes me abandonen, de que ustedes se alejen de mí. Es que a ustedes les falta conocimiento. Ahora, ¿qué quiere decir? ¿A qué se refiere Dios? Porque es Dios quien está dando este mensaje a través del profeta, ¿ya? No es que al profeta se le está ocurriendo, a ver, voy a analizar la situación de mi pueblo y No, este es Dios quien está hablando a través del profeta. ¿A qué se refiere Dios cuando le dice a su pueblo, por medio del profeta, que les faltó conocimiento? O no hay conocimiento de Dios, o pueblo sin entendimiento, y así cada uno de los versículos que revisamos. ¿A qué se refiere? En primer lugar, obviamente no es una falta de información, ¿ya? Es decir, no tenemos que entender esta falta de conocimiento como que a ellos les falta información acerca de Dios, ¿ya? Esto tiene que ver con la respuesta que ellos tenían que dar o que ellos tenían que tener acerca de lo que ya sabían de Dios y cómo debían responderle a Dios, ¿no es cierto? Ellos eran una nación de pacto, ellos tenían una ley. La ley había sido entregada cientos de años antes.
ellos la tenían, ellos la sabían, no es que no la sabían, ellos tenían personas, tenían gente encargada de comunicar esta ley, de entregar esta ley. Tenían lugares sagrados, lugares apartados para en ellos ir a instruirse, para en ellos ir a aprender, a conocer la ley. De hecho, la sabían, no es que no la conocían, probablemente no la conocían en detalle, pero sí por lo menos las cosas más importantes de la ley las sabían. No habían dejado de ofrecer, por ejemplo, sus sacrificios. Ahí en el capítulo 6 acabamos de leer, ¿cierto? Donde el Señor les dice, porque misericordia quiero, capítulo 6, versículo 6, y no sacrificio. ¿Qué quiere decir eso? Que en cuanto a la ley ceremonial, ¿cierto? Todo lo que la ley ceremonialmente les indicaba que tenían que hacer, en gran parte ellos lo estaban cumpliendo, ¿ya? Es decir, estaban haciendo sus sacrificios, estaban guardando probablemente días de fiesta, qué sé yo, celebraciones, aunque sabemos que el reino del norte había cambiado todo, ¿ya? Habían cambiado todo, habían cambiado incluso hasta las fechas, en algunos casos, ¿para qué? Para que la gente, ¿no es cierto?, del reino de Israel no se volviera a Judá, porque en Judá estaba el templo, ¿cierto?, en Jerusalén. Entonces, para que no se fueran y se volvieran allá, ¿cierto?, ellos levantaron su propio santuario, levantaron un ídolo, tenían un becerro, ¿ya? Habían 2 becerros de oro, así parecidos a los que construyó Aarón, ¿cierto?, cuando el pueblo recién habían salido de Egipto y estaban allí cuando Moisés subió al monte, ¿cierto?, y hicieron un becerro de oro. Bueno, ellos también hicieron un becerro, 2 becerros. Uno lo levantaron en Samaria, ¿cierto?, como la capital del reino, y otro lo levantaron en la región más al norte, en la tribu de Dan, ¿ya? La tribu de Dan y Neftalí eran las tribus más al norte, en la región de Israel, la parte más septentrional de Israel. Entonces ahí habían levantado sus becerros e incluso la adoración la habían cambiado, pero en sí el punto era que ellos, como dice, hay un pasaje muy elocuente de esto. Si ustedes se fijan, ahí en Segundo de Reyes, en el libro de Segundo de Reyes, si me acompañan un momento allí rápidamente, en el capítulo 17, el Señor les dice, ¿no?, cómo ellos, ¿cierto?, estaban, en el fondo, todo esto que hacían su adoración a los ídolos y todo eso era una adoración a cuánto que se llama, a sus dioses, ¿cierto?, a los dioses paganos, pero ellos creían que lo estaban haciendo para el Señor, en un sentido, algunos, ¿ya? Entonces dice, por ejemplo, ahí en el capítulo 17, les dije, ¿cierto? Segundo de Reyes 17, versículo 32 y 33. Fíjense lo que dice estos 2 versículos. Segundo de Reyes, capítulo 17. Ustedes, si quieren, después pueden leer todo el capítulo y ahí hay como un historial, ¿ya?, de todo lo que pasó con el reino del norte, ¿ya?, como un resumen. Pero vamos a concentrarnos en lo que dicen los versículos 32 y 33. ¿Alguien los puede leer, por favor? Segundo de Reyes, capítulo 17, versículos 32 y 33. Temían al Señor e hicieron de él bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos, que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Temían al Señor y honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Ya. Perdón.
No, el 32, 33 nomás. Sí. ¿Se da cuenta? Es como contradictorio lo que... Parece contradictorio lo que dice. Exacto. ¿Cómo se llama eso? Se llama ellos creían, pensaban en su ignorancia, o quizás no en su ignorancia, sino en su rebeldía, porque en el fondo sabían que se habían rebelado contra los profetas, como Oseas se lo habían dicho, ustedes dejaron mi pacto, se olvidaron de mí, les dijo el Señor, y eso es apostasía. La apostasía es eso, olvidarse del Señor. Dios le había dicho a ellos en Deuteronomio, cuídate de no olvidarte del Señor tu Dios, cuídate de no olvidarte. ¿Pero qué hicieron ellos? Se olvidaron. Se olvidaron de Dios, le dieron vuelta a la espalda, lo renegaron contra Él. Entonces decían, temían al Señor, es decir, hacían estas cosas como diciendo, nosotros somos el pueblo de Israel, somos una nación de pacto, tenemos un Dios que se llama Yahweh, Yahvé, o como lo llamaran, ¿cierto? Pero en el fondo lo que hacían, sus sacrificios y todo eso, se lo ofrecían a sus ídolos, porque tenían las imágenes de los ídolos allí. ¿Se da cuenta? Entonces Oseas, aquí cuando les da este mensaje, ¿qué quiere decir? ¿A qué se refiere cuando les dice mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento? No es falta de información, sino desobediencia. ¿Ya? Es una falta de una respuesta a lo que ellos ya sabían acerca de Dios. El conocimiento, desde el punto de vista de un hebreo, de un judío, tiene que ver con la intimidad. Esto es interesante, ¿no? Esto es interesante, hermano, de que lo podamos ver y también justamente aquí a la luz de la Escritura, de la Biblia, ¿ya? El conocimiento desde el punto de vista hebreo, de un judío, tiene que ver con la intimidad, con una relación personal. La palabra hebrea para conocimiento o para conocer es la palabra yadá. Yadá, así se pronuncia, o por lo menos así se escribe, si uno lo quiere transliterar. Y-A-D-A, yadá. Y esa palabra se traduce como conocer. Ahora fíjese lo que dice Génesis, por ejemplo, capítulo 4, versículo 1, que es uno de los usos que tiene la palabra yadá. Génesis capítulo 4, versículo 1. Usted dirá, ¿y qué tiene que ver esto con...? Mire, dice, ¿cuál es la primera palabra? Conoció. No es que no la había visto antes, esto no es una relación así casual, así como, se encontraron y no. ¿Sabe a qué se está refiriendo? Se está refiriendo a la intimidad sexual, a la relación conyugal. Conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Es obvio a qué se está refiriendo, ¿no es cierto? Cuando dice conoció a Adán a su mujer. Es una manera de mostrar, ¿cierto?, que esta palabra tiene que ver con la intimidad. Por eso, hermanos, que cuando Dios habla de su relación con su pueblo, ¿a qué la compara? A una relación matrimonial. Él como el esposo y su pueblo como su esposa. Por eso que la relación de Oseas con Gomer era una figura de lo que estaba pasando entre Dios y su pueblo. Es decir, el pueblo de Dios le estaba siendo infiel. El pueblo de Dios que debía tener intimidad con él en una relación personal, en una relación íntima, en una relación cercana de unión, este pueblo le estaba siendo infiel a Dios. Porque estaba teniendo intimidad con otros dioses, con otras cosas que no era Dios. Además, el conocimiento obviamente tiene que ver con la obediencia. Fíjese, volviendo a Oseas, ¿cierto? Allí donde estamos, donde dice,
El versículo 6, que decíamos que es el versículo clave, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y después dice, por cuanto desechaste el conocimiento, esta relación íntima con Dios, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste, ¿qué cosa? La ley de tu Dios. Olvidaste la ley de tu Dios. Mire, y en el capítulo 2, versículo 13, dice, y la castigaré por los días en que incensaba a los Baales y se adornaba de sus zarcillos y de sus joyeles y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí, dice el Señor. Entonces podemos ver una relación directamente proporcional entre olvidarse de Dios, olvidarse de la ley, lo mismo. O sea, cuando Dios dice, mi pueblo se olvidó de mí, es como está diciendo, mi pueblo se olvidó de mi ley. Cuando mi pueblo se olvida de mi ley, cuando mi pueblo se olvida de mi palabra, es lo mismo que se esté olvidando de mí. ¿Se da cuenta? ¿Sí? Sí, una palabra legal. Sí, exacto. A sabiendas lo hicieron. Claro. Y normalmente esa palabra, ¿cierto? La prevaricación tiene que ver con autoridades. Es decir, es una autoridad, claro, y aquí, mire, aquí era de peón a paje, como se dice, ¿ya? No había, por así decir, una persona en Israel, podríamos decir así, que no estaba apartándose de Dios. Entonces eso era terrible, o sea, partiendo de las autoridades, de los reyes, por eso, como bien decía el hermano Osvaldo, usa la palabra prevaricación, ¿cierto? Entonces, es una palabra que la prevaricación la cometen las autoridades, generalmente los jueces, es decir, un juez que deliberadamente hace o toma una ley o da y la tuerce a sabiendas, ¿ya? Eso es la prevaricación, ¿ya? Entonces, el conocimiento tiene que ver con la obediencia, en este caso con la desobediencia, ¿cierto? Por eso que el Señor les dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Ahora uno podría decir, pero hermano, ¿acaso ellos no estaban haciendo los sacrificios, no estaban cumpliendo con los ritos, con ciertas cosas? Uno podría decir, bueno, era una obediencia a medias. No existe la obediencia a medias, ¿cierto? Así como no existe la verdad a medias, así como no existe el compromiso a medias, no. La fidelidad a medias, gracias, ¿cierto? No, eso es, o estás adentro o estás afuera. ¿Ya? No puedo estar con un pie adentro y con un pie afuera a la vez. ¿Ya? No puedo decir que amo a Dios, pero al mismo tiempo amo al mundo. ¿Ya? Entonces aquí el pueblo, ¿cierto? Lisa y llanamente estaba desobedeciendo. Porque la obediencia, hermano, no puede ser un legalismo estéril. No puede ser un legalismo estéril. No puede haber una apariencia de compromiso. Sí, se puede de alguna manera mostrar, ¿cierto? Por afuera, por encima, ¿ya? Pero a Dios obviamente no lo vamos a poder engañar, ¿cierto? Por eso dice en el capítulo 6, versículo 6, ya lo hemos leído varias veces, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos, ¿cierto? El Señor no quería esa demostración externa de algo que en el fondo ellos de verdad no lo sentían de corazón, ¿no? El Señor se daba cuenta de que era algo engañoso. Y también finalmente el conocimiento tiene que ver con la apostasía, como dije yo, ¿ya? La palabra apostasía en realidad es una palabra griega, pero el concepto, la idea de apostasía
obviamente viene del Antiguo Testamento. Apostasía significa renegar, ¿ya? Dejar, literalmente, apostasía significa apartarse de la posición en la que se estaba. Eso significa la palabra griega para apostasía. Apartarse de la posición en la que se estaba. Pero en el Antiguo Testamento se hace referencia, y sobre todo en los profetas, se hace referencia muchas veces a esto, al abandono, al dejar a la deslealtad, a olvidarse de Dios. Por eso yo decía en Deuteronomio, varias veces Dios le dijo a su pueblo, cuídate de no olvidarte del Señor tu Dios, cuídate. Porque si ellos se olvidaban, iban a caer en esto, ¿no? Por ejemplo, mire, Jeremías usa mucho este concepto, ¿ya? De la apostasía, porque bueno, es el pecado, es un pecado que puede ser, o fue un pecado muy recurrente en Israel y en Judá, y hermanos, puede ser un pecado también en el cual nosotros podemos llegar a caer. No nos damos cuenta cómo nos deslizamos. El escritor de Hebreos utiliza ese concepto, ¿cierto? Dice en Hebreos capítulo 2, versículo 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y ahí la palabra descuidar tiene esa idea también, decir, dejar lo importante, darle la espalda a Dios. Mire lo que dice Jeremías capítulo 2, versículo 19, por ejemplo. Jeremías capítulo 2, versículo 19. Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú al Señor tu Dios. ¿Te das cuenta? Y faltar mi temor en ti, dice el Señor de los ejércitos. Dice, cuán malo y amargo es el haber dejado tú al Señor tu Dios. Capítulo 5, ahí mismo Jeremías, capítulo 5, versículo 6. Por tanto, el león de la selva los matará, los destruirá el lobo del desierto, el león pardo acechará sus ciudades, cualquiera que de ellas saliere será arrebatado, porque sus rebeliones se han multiplicado, se han aumentado sus deslealtades. ¿Se da cuenta? Sus deslealtades. Y también Jeremías capítulo 8, versículo 5. ¿Alguien me ayuda con ese pasaje? Jeremías capítulo 8, versículo 5. ¿Y por qué es este pueblo de Jerusalén rebelde con rebeldía perpetua? Abrazaron el engaño y no han querido volverse. ¿Se da cuenta? Entonces, eso es lo que Oseas también le estaba recordando a este pueblo. Es el pecado de Israel, es el pecado de Judá, hermano, olvidarse del Señor. Y ya leímos los pasajes también ahí en Oseas, ¿cierto? Oseas capítulo 2, versículo 13, capítulo 4, versículo 6, la última parte, que se olvidaron, ¿cierto?, de la ley de Dios. Así que a eso se refiere, ¿no es cierto?, cuando dice a este pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, ¿ya? Porque le faltó conocimiento. Dice después el versículo, por cuanto desechaste, capítulo 4, versículo 6, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. ¿Qué significa eso? Yo te echaré del sacerdocio. Israel había sido apartado por Dios como una nación sacerdotal. ¿Qué significa eso? Que era una nación sacerdotal. Ellos habían sido apartados para que ellos dieran testimonio al mundo de Dios. La nación de Israel había sido apartada por Dios para que ellos fueran un reino de sacerdotes. Ahí en Deuteronomio capítulo 8 el Señor les dice, no, yo no los elegí a ustedes porque ustedes eran los mejor de la creme de la creme.
No, yo los elegí por pura gracia. Y los elegí y los puse para que ustedes, a través de ustedes, mi conocimiento, el conocimiento de Dios, pudiera llegar a todas las naciones. El templo de Jerusalén, ¿se acuerdan cuando Salomón edifica el templo y lo dedica, hace la dedicación del templo? Él dice, para que en este lugar vengan de todas las naciones, vengan a orar aquí a este lugar y conozcan que la mano de Dios es poderosa y es grande. O sea, la nación de Israel había sido instituida para eso. Ellos eran un reino de sacerdotes, era una nación sacerdotal. Pero, así como estaban, no daban testimonio para nada, ¿ya? Entonces Dios les dice, bueno, voy a tener que echarlos del lugar de honor. Hermanos, ser sacerdotes del Señor, ser representantes, porque eso es lo que es un sacerdote. La labor de un sacerdote era representar al pueblo delante de Dios y interceder por el pueblo delante de Dios. Esa era la labor del sacerdote. Ser un sacerdote de Dios es un privilegio, es un honor. Imagínense, representar a Dios, al Señor ante otros, pero como ellos desecharon la relación con Dios, desecharon su intimidad con Dios, Dios tuvo que también, ¿qué? Desecharlos a ellos. Y se los dice el Señor, te echaré del sacerdocio y porque te olvidaste de la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Qué fuerte, ¿no? El mensaje que el Señor le da aquí a su pueblo, ¿cierto? Con este mensaje, Oseas preparó el camino para otro profeta. Ya leímos de las profecías de Jeremías, pero leamos por favor un pasaje más. Capítulo 4 de Jeremías, versículo 22. Capítulo 4, versículo 22. Mire, es muy parecido el mensaje de Jeremías a Judá. Porque mi pueblo es necio, 4:22 de Jeremías. No me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Mi pueblo es necio, no me conocieron. ¿Se da cuenta? Y también, increíblemente, el mensaje del Señor Jesús, el más grande profeta de todos, es que sin el conocimiento de Dios no hay salvación. El Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 17, versículo 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. O sea, sin el conocimiento de Dios, sin que el pecador o la persona, quien quiera que sea, tenga una relación personal con Dios, no puede ser salva. No hay perdón de pecados, no hay relación verdadera con Dios, el conocimiento de Dios. ¿Qué lección podemos sacar para nuestra vida hoy, hermanos? Mire, nosotros no somos tan diferentes que el pueblo de Israel. Cometemos los mismos pecados. Nos olvidamos del Señor. ¿Cómo? Lo vamos relegando al Señor a un segundo, a un tercer plano en nuestra vida. También es muy fácil caer en un ritualismo y hacer de la vida cristiana solamente como una práctica externa en nuestra vida, sin la profundidad de una relación íntima y verdadera con el Señor. Y eso es peligroso. Es fácil caer en ese ritualismo, porque es como que vamos cumpliendo nomás con los programas, con los días, ¿cierto? Y se convierte en algo ya ritualista. Obviamente que sí tiene todo lo que es la reunión. De hecho, una de las palabras que se usa en el Nuevo Testamento para la adoración
es la palabra liturgeo, de ahí viene la palabra liturgia, ¿ya? Entonces, la adoración también, obviamente, tiene una liturgia, por así decir, una manera, ¿no? Por eso que generalmente en las reuniones como que prácticamente siempre hacemos lo mismo, ¿ya? Cantamos, oramos, estudiamos la Biblia, ¿cierto? Y eso se convierte como en un ritual, ¿ya? Pero no tiene que llegar a ser una cosa simplemente como una costumbre nomás en nuestra vida. Tiene que ser algo que lo sintamos, hermano, en el corazón. Que de verdad queramos tener ese tiempo con Dios. Porque es un tiempo distinto, es diferente. No es lo mismo cuando estamos en la casa, cuando estamos solos, cuando estamos en el trabajo, cuando estamos en el quehacer del día a día, en las cosas cotidianas de la vida. No es lo mismo. Obviamente que también ahí igual estamos sirviendo al Señor. No tenemos que creer que cuando venimos solamente a la reunión y a la liturgia, ahí estamos adorando al Señor. No. Nosotros adoramos, el Hijo de Dios adora a Dios en todo momento. El apóstol Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 10, versículo 31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Entonces se da cuenta los elementos que Pablo usó para decir, hacerlo para la gloria, cosas de la vida cotidiana. No dijo si pues oráis o cantáis o leéis la Biblia, que uno podría decir eso es como lo más adecuado para referirse a la adoración. No, él dijo si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, es decir, las cosas cotidianas de la vida. En todo tenemos que adorar al Señor. Lo que se hace por así decir, en la liturgia, en el ritual, que es parte también de lo que es la vida cristiana, que lo hacemos generalmente cuando estamos congregados, eso es tiene que ser como el resultado final de lo que ha sido mi tiempo personal con Dios, en mi vida privada, cuando nadie me ve, cuando estoy solo, cuando estoy en la casa, cuando estoy haciendo las cosas, cuando estoy trabajando, cuando estoy con otras personas que no conocen al Señor. Ahí también puedo igual adorar y servir al Señor. Porque nuestra vida como creyentes tiene que ser siempre igual. Aquí, allá, afuera, acá, en donde quiera que estemos, tenemos que estar siempre con el Señor. ¿Cuál sería el primer paso para una restauración? Para la restauración. Mire, cuando Oseas comienza su mensaje al pueblo, ¿qué es lo primero que le dice? Capítulo 4, versículo 1. ¿Qué es lo primero que le dice? ¿Qué les dice? Oíd palabra del Señor. Oíd palabra del Señor, hijos de Israel. Hermano, ese es el primer paso. Que nuestros oídos espirituales, oídos físicos y espirituales, sean abiertos para escuchar la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la que cambia nuestra vida. La palabra de Dios es la que tiene poder. El escritor de Hebreos dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Hebreos 4:12. Si no oímos la palabra, cualquier esfuerzo, hermanos, que hagamos va a ser en vano. Si no dejamos que Dios, a través de su palabra, nos cambie, los esfuerzos van a ser en vano. Usted a lo mejor va a emocionarse o va a sentir algo, va a decir ya hay que hacer un compromiso, y algunos lo hacen que se paren, que pasen al frente, que lloren, que levanten las manos. Mire, todas esas cosas, si quiere hacerlas, hágala igual. Pero no le va a valer de nada si no es la palabra de Dios la que hace el cambio en su vida, en mi vida. Dios por eso que Dios ha enviado su palabra. Él dijo a través del profeta Isaías, en Isaías 55, envié mi palabra. ¿Para qué la envié? Para que no vuelva vacía.
Mi palabra la envié y va a ser como ese rocío que cae y que moja todo y que produce un efecto, que hace que donde había zarza antes, ahora crecen arrayanes. En donde habían ortigas, ahora crecen árboles frutales. Eso dice Dios a través del profeta. Es decir, la palabra cambia, transforma, saca lo malo y hace que salga algo bueno, algo bueno. Oíd palabra del Señor. El Señor utilizó ese concepto de los profetas, porque cuando Él decía, el que tiene oídos, oiga. Y después Él mismo, cuando le habla a las iglesias en Apocalipsis, en el mensaje a las iglesias, también usa ese mismo concepto, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El segundo paso es buscar la comunión íntima con el Señor. ¿Se acuerdan? Conocimiento tiene que ver con intimidad. Buscar la comunión íntima con el Señor. Mire lo que dice el Salmo capítulo 25, versículo 14. Salmo capítulo 25, versículo 14. La comunión íntima del Señor es con los que le temen. Y a ellos, fíjese, ¿y a ellos qué hará? A ellos hará conocer su pacto. ¿Se da cuenta? La comunión íntima es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. ¿Se da cuenta la relación entre comunión y conocimiento de Dios? Para el salmista es lo mismo. Es lo mismo que conocer su pacto o su ley o su palabra. Todas estas palabras son sinónimas. Conocer a Dios. Esta comunión no tiene que ser superficial, hermanos, y externa, sino íntima, personal, suya con Dios. Lo que se vea después en un culto, en una reunión, en la congregación, en un servicio, en un ministerio, será el resultado de esa primera e íntima comunión con Dios. Y terminamos leyendo el Salmo capítulo 50. Y si ustedes se fijan allí, desde el versículo 7, Salmo 50, desde el versículo 7 en adelante, el Señor le habla a su pueblo y le dice que Él no necesita todas esas cosas que ellos quieran traer, los holocaustos, los animales, porque el Señor les dice, mío es todo, todo es mío. Mía es toda bestia del bosque, versículo 10, los millares de animales en los collados, todas las aves, todo es mío, dice el Señor. Si yo tuviese hambre, versículo 12, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿Qué es lo que quiere Dios de su pueblo? Versículo 14 y 15. Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo, cumple tus promesas. No digas cosas que después no vayas a cumplir. E invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Y luego en el versículo 22 y 23, finalizando el Salmo 50, dice, entended ahora esto, los que olvidáis de Dios, y ahí está otra vez el mensaje de los profetas, el mensaje de Oseas, no sea que os despedace y no haya quien os libre. El que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Esto es lo que necesitamos. Pedirle al Señor que nos perdone si nos hemos apartado, si lo hemos relegado, y que nos ayude para que nos volvamos de todo corazón a Él. Oremos, hermanos. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por el mensaje de Oseas, un mensaje fuerte, duro, un llamado de atención, una exhortación, pero también un mensaje lleno de emotividad. El profeta
veía a su pueblo, veía a su nación, veía su propia vida, cómo él había sufrido y estaba sufriendo en carne viva lo que Dios sufría con su pueblo, con su nación de Israel. Y por eso Él los llama con tanto fervor a que se vuelvan al Señor, que se arrepientan, que dejen esta vida superficial y que se vuelvan al Señor en arrepentimiento y fe. Señor, es lo mismo que necesitamos hoy día. Es tan fácil descuidarnos, deslizarnos, olvidarnos de ti, relegarte a un segundo, a un tercer plano en nuestra vida. Tenemos tantas preocupaciones que a veces pueden incluso hasta ser lógicas, preocupaciones por nuestros trabajos, nuestros quehaceres, nuestras familias, Señor. Y nos olvidamos de que tú, Señor, estás en todo en nuestra vida. Que tú, Señor, tienes para nosotros una respuesta a todas las inquietudes, pero debemos buscarte de corazón. Quizá la respuesta no va a llegar en forma inmediata. Quizá la respuesta no va a ser lo que nosotros esperamos, pero siempre va a ser lo mejor, porque tú nunca vas a querer lo peor para nosotros, como tus hijos. Por eso, Señor, ayúdanos. Ayúdanos para no soltarnos de tu mano, para aferrarnos a tu palabra, porque tu palabra es la que tiene que producir los cambios, los efectos que tú quieres en nuestra vida, Señor. Tu palabra es la que tiene poder para hacerlo, porque tu palabra es viva y eficaz. Ayúdanos, Señor, y perdónanos si hemos vivido y hemos estado igual que Israel, alejándonos de ti, dándote la espalda, siendo desleales contigo, Señor. Perdónanos, ayúdanos. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, queridos.